Muy bien, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros en Voces del Periodista. Efectivamente, Celeste Sáenz de Miera, quien es la directora y conductora de este programa, cumple ya con otro compromiso. Tenemos el honor, el privilegio de cerrar el programa con María de Lourdes Díaz Cruz, quien es candidata a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y con el maestro Juan José Dávalos, economista, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Juan José, ¿cómo ves tú este proceso dentro de Pemex en el marco de esta renovación nacional, en donde incluso desde el propio Andrés Manuel López Obrador se plasma la necesidad de que haya transparencia en los sindicatos? La primera cuestión, estrictamente para la industria petrolera mexicana, sea cual sea su carácter, digamos, la etapa en que fue privada, después vino una etapa en que corresponde a la expropiación petrolera, la nacionalización, después el periodo neoliberal, etcétera. La primera cuestión, sin el trabajo no hay industria. Y no me refiero solamente a la cuestión de desarrollar las labores productivas propias del sector, sino me refiero a la voluntad, a la decisión, al deseo de los trabajadores de cooperar con la industria, privada o pública. Segunda cuestión, el momento en que la industria se rescata para la nación. Quiero destacar algo que he mencionado en otros espacios, se asocia con el presidente de México 3440, con el general Lázaro Cárdenas del Río. Eso es correcto, pero hay que tener presente siempre que hubo una gran lucha sindical desde finales del siglo XIX, principios del XX. Por ejemplo, esta mañana, y es más que un ejemplo, se celebró en la Universidad Obrera de México Vicente Lombardo Toledano el 124 aniversario del maestro que fundó esa institución, del propio Vicente Lombardo. Lo digo porque Lázaro Cárdenas por sí solo y su gabinete no podría haber hecho todo lo que hizo si no hubiese existido organización de ferrocarrileros, de estibadores, de meseros, etcétera, etcétera, en todas las áreas. Era una efervescencia de dignidad sindical del trabajo, de este factor de la producción, que la Constitución del 17, debido a las victorias que se dieron de la Revolución, tiene plasmado hasta la fecha la existencia de clases sociales en nuestro país. Los trabajadores. Bueno, fue en particular entre el 34 y el 38 la lucha de los trabajadores petroleros lo que permitió que en un momento dado el Poder Ejecutivo tomara la decisión de enfrentar las ofensas, las violaciones a la ley de parte de los propietarios privados extranjeros de aquellos años. ¿Qué quiero decir? Sin la transformación de la industria petrolera para México no va a ocurrir sin la participación organizada, consciente, decidida, preparada de los trabajadores de petróleos mexicanos en particular. Y en este caso, bueno, quisiera decir, no menospreciemos la figura, es muy cuestionable desde muchos ángulos el resultado de la gestión que ha tenido pues eternizándose en el poder en el sindicato petrolero, un sindicato tan importante para el país como lo es el magisterial de Carlos Romero de Champs. No es una persona ignorante, no es una persona tonta, no es una persona que no conozca sus bases, pero aquí el problema es a quién ha servido en este contexto de reformas energéticas desnacionalizadoras y todo lo que antecedió y nos lleva al presente. Simplemente tenemos ahora un fuerte problema que enfrentar, y con eso cerraría, que es del millón de barriles de combustible de origen petrolero, de hidrocarburos, pues que se consumen en el país, aproximadamente el 80% ya son importaciones, cuando en 1990 era al revés,
la ecuación, o sea, era mínima la importación de gasolinas. El país, de hecho, podría ser autosuficiente completamente en gasolinas, gasolinas y demás combustibles. El punto es, ahora hemos llegado, porque se ha preferido poner este modelo privatizador, extranjerizador, a que el 80% se importa, con una supuesta ventaja de costos. Pero quiero señalar algo. El gran problema también en que nos han entrampado es que al caer la producción de petróleos mexicanos, encontramos que del menos de 2 millones de barriles diarios que produce el país de petróleo crudo, que se extraen pues de las entrañas de la tierra y de los mares, 1 millón están, independientemente de que la producción ha caído. Por ejemplo, llegó a ser de 3.4 millones de barriles en los años de Fox, ha caído hasta estar en menos de 2 millones y sigue bajando. Pero eso sí, no se toca el 1 millón de barriles de petróleo que están comprometidos para exportación a las empresas extranjeras, principalmente de los Estados Unidos, que son las que nos venden la gasolina ya procesada. Entonces aquí el gran problema que vamos a tener con las refinerías, en parte, es no solo la construcción de este nuevo proyecto en Dos Bocas y la renovación, el rescate de 6 refinerías, sino que también está el problema de la materia prima. ¿Qué va a ocurrir en el momento en que se toquen los intereses de quienes compran? Y no son muchos, son ExxonMobil, es Valero, son empresas con nombre y apellido, y estamos hablando de los grandes poderes geopolíticos de este planeta y de una de las venas principales, de las arterias principales de ingresos y de recursos estratégicos de los Estados Unidos de América. Entonces tiene en todo caso que haber un muy buen acuerdo, y además tiene que demostrarse nuevamente, como lo hubo por ejemplo en la elección pasada, en la cual resultó ganador indiscutiblemente el licenciado López Obrador. Tendría que ser una participación masiva en el Sindicato de Petróleos Mexicanos para que pueda darse una situación de cambio al interior del sindicato. Sin esto es difícil que ocurra, pero deseamos y felicito a Lourdes Díaz Cruz, que además María de Lourdes Díaz Cruz, con eso cierro. 30 segundos. 30 segundos. No solamente es trabajadora, soldadora, petrolera, sino es arraigada a su tierra, petrolera, Las Choapas, Veracruz, a su familia, es madre y es una mujer muy estudiosa y muy valiente. Hasta ahí lo dejo. Muchísimas gracias, ya casi nos vamos. Simplemente el cartón rapidísimo de Luis Javier. ¿Le cayó petróleo a tu carta de recomendación? A ver, Luis, al revés, para que se vea la cámara. No, mujer, es la trayectoria del señor Deschamps en Pemex. Agradezco mucho a doña María de Lourdes Díaz Cruz y al economista Juan José Dávalos. Gracias a Celeste Sáenz de Miera, que es la directora y conductora de este programa. A todos ustedes, lo mejor. Les deseamos, insisto, lo mejor y nos escuchamos la próxima.